¿Qué harías si un secreto que has guardado toda tu vida saliera a la luz de la forma más cruel e inesperada? Durante 30 años, Elena Vargas vivió una vida discreta, ocultando su identidad de multimillonaria con el único fin de que su hijo tuviera una vida normal. Pero en la lujosa recepción de su boda, en lugar de un agradecimiento, lo que recibió fue un plato de comida caliente estampado en la cara por su propia nuera. Ese acto de humillación desencadenó, sin querer, un grito desgarrador que reveló su verdadera identidad y dejó a toda la sala en un silencio sepulcral. Si el mayor secreto de tu vida quedara expuesto en la circunstancia más humillante, ¿lo usarías para vengarte de quien te humilló, o para salvar a tu hijo, que está ciego de amor? En la boda de mi hijo, mi nuera me estampó la cara contra el puré de patata caliente con aceite de trufa. Prueba la comida, bruja vieja, dijo. Fue entonces cuando alguien entre los invitados palideció de pánico y gritó. Es multimillonaria. Esa noche hice algo y me alegra que estéis aquí para escucharlo. Seguid mi historia hasta el final y comentad desde qué ciudad me estáis viendo para que pueda saber hasta dónde ha llegado mi relato. Debería haber sabido que algo no iba bien en el mismo instante en que entré en aquel salón de banquetes. La forma en que las conversaciones se cortaban a media frase. Cómo se giraban las cabezas y los susurros me seguían como sombras. Pero yo estaba tan centrada en mi hijo Javier, tan desesperada por hacer que ese día fuera perfecto a pesar de todo, que ignoré todas las señales de alarma. La ceremonia había sido preciosa. Javier estaba elegantísimo con su chaqué negro, de pie en el altar, con lágrimas en los ojos, mientras Sofía avanzaba por el pasillo con su vaporoso vestido blanco. Por un momento, al verlos intercambiar los votos, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Quizás este matrimonio sanaría la distancia entre mi hijo y yo. Quizás Sofía sería el puente que tanto había buscado. Qué equivocada estaba. El banquete se celebró en el Salón Real del Hotel Palace, en el centro de Madrid, con sus lámparas de araña de cristal proyectando una luz cálida sobre las mesas redondas vestidas con manteles de lino color marfil. Me había ofrecido a ayudar con los gastos del lugar, pero Sofía había insistido en que ellos se encargarían de todo. Queremos hacerlo a nuestra manera, señora Vargas, había dicho con esa sonrisa dulce que nunca llegaba a sus ojos. Encontré mi sitio asignado en la mesa 12, cerca del fondo. No en la mesa familiar, donde los nuevos suegros de Javier reían y brindaban. Ni siquiera cerca de la mesa presidencial, donde se sentarían los novios. La mesa 12 con primos lejanos que apenas conocía y amigos de la familia que parecían incómodos al hablar conmigo. La velada se alargó entre discursos y bailes. Observé a Javier dar vueltas con Sofía por la pista de baile, la risa de ella resonando por encima de la música. Parecía tan feliz, tan completamente absorto en su nueva esposa. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿Cuándo fue la última vez que me miró con algo más que una educada tolerancia? La cena se sirvió sobre las 9. Cordero asado con patatas panaderas y pimientos de Padrón. Apenas probé la comida, había perdido el apetito. La mujer a mi lado, la tía abuela de Javier, Pilar, no dejaba de lanzarme miradas de compasión. Debes de estar muy orgullosa, susurró inclinándose lo suficiente como para oler su perfume con notas de azahar. Lo estoy, respondí forzando una sonrisa. Javier merece ser feliz. Fue entonces cuando vi a Sofía dirigiéndose hacia nuestra mesa. Se movía con determinación. Su mandíbula, tensa, me provocó un nudo en el estómago. Javier no estaba a la vista, probablemente en el baño o fuera, tomando el aire. Señora Vargas, dijo Sofía al llegar a mi silla. Su voz fue lo bastante alta como para que la oyeran en las mesas cercanas. Quería agradecerle personalmente todo lo que ha hecho por Javier. Algo en su tono me puso en guardia. Por supuesto, querida. Es mi hijo. Sí, lo es. Su sonrisa se volvió afilada. Depredadora. Y usted ha sido una madre tan dedicada, trabajando en todos esos turnos de noche, perdiéndose sus funciones del colegio, sus partidos de fútbol, siempre tan ocupada. Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido por completo. Podía sentir las miradas sobre nosotras, el peso de la repentina atención. Sofía, quizás podríamos hablar de esto más tarde. Oh, no. Creo que ahora es el momento perfecto. Se acercó más y percibí un vaho de alcohol en su aliento. Verá, Javier me lo contó todo sobre su infancia. Como nunca estabas.
Como pasaba la mayoría de las noches solo mientras tú estabas fuera haciendo lo que fuera que hicieses. Me ardían las mejillas. Estaba trabajando para mantenernos. Después de que su padre muriera. Después de que su padre muriera, lo abandonaste. Su voz subió otro tono. Elegiste el trabajo por encima de tu propio hijo. Y ahora quieres jugar a ser la abuela de nuestros futuros hijos. Las palabras me golpearon como bofetadas. A nuestro alrededor, el silencio era ensordecedor. Podía ver a la gente sacando sus móviles, grabando esta humillación pública. Sofía, por favor. ¿Por favor qué? Río, pero no había humor en su risa. Por favor, finge que fuiste una buena madre. Por favor, actúa como si Javier no se despertara todavía, a veces llamando a una mamá que nunca estuvo ahí. Intenté levantarme para escapar de aquella pesadilla, pero Sofía me puso una mano firme en el hombro, empujándome de nuevo en la silla. Fue entonces cuando vi el plato de puré de patata en su otra mano. ¿Sabe qué, señora Vargas? Ya que está tan interesada ahora en las cenas familiares, ¿por qué no prueba la comida de verdad? Antes de que pudiera reaccionar, antes de que nadie pudiera detenerla, Sofía me lanzó el plato a la cara. El puré de patata caliente me dio de lleno en la mejilla y la boca, quemándome la piel. La fuerza del golpe me ladeó en la silla, y sentí la mezcla hirviendo deslizarse por mi cuello y sobre mi vestido. «Prueba la comida, arpía», gritó con la máscara de civismo completamente rota. «Prueba a que sabe una verdadera comida familiar». El dolor fue inmediato e intenso, no solo por el calor de las patatas, sino por la conmoción absoluta de lo que acababa de ocurrir. Me quedé sentada aturdida, con la comida goteando de mi cara y mi pelo. Incapaz de procesar que aquello estuviera pasando de verdad. El salón estalló. La gente ahogó un grito, las sillas chirriaron contra el suelo mientras los invitados se levantaban para ver mejor. Alguien pedía a gritos servilletas. Otra persona llamaba a la seguridad del hotel. Pero por encima de todo el caos, oí una voz. Un hombre que no reconocí, de pie cerca de la barra, con la boca abierta. «Dios mío», dijo su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. ¿Tienen idea de a quién acaban de agredir? Es Elena Vargas. Su fortuna supera los 3.000 millones de euros. El silencio que siguió fue atronador. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Sentada allí, cubierta de puré de patata. Mi peinado cuidadosamente arreglado, arruinado. Mi dignidad destrozada. 3.000 millones de euros. La cifra flotaba en el aire como una acusación. La cara de Sofía se quedó blanca. Su mano, que aún sostenía el plato vacío, comenzó a temblar. A nuestro alrededor, podía ver los engranajes girando en la mente de la gente, recalculando todo lo que creían saber sobre la mujer modesta del sencillo vestido azul. Finalmente conseguí ponerme en pie con el puré todavía resbalando por mi cara. Sin decir una palabra, caminé hacia la salida, mis tacones repiqueteando contra el suelo de mármol en el silencio absoluto. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo ni una palabra. Pero al llegar a la puerta, oí la voz de Javier a mi espalda, confusa y desesperada. «Mamá, mamá, espera». ¿De qué está hablando? ¿Qué? ¿3.000 millones de euros? No me di la vuelta. No podría soportar ver la mirada en los ojos de mi hijo. Las preguntas, las acusaciones, la revelación de que su madre le había estado mintiendo toda su vida. Esa noche, sentada en mi pequeño piso, quitándome el puré de patata del pelo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Querían saber sobre los 3.000 millones. Estaban a punto de descubrir de lo que era capaz Elena Vargas cuando la llevaban al límite. Pasaron 3 días antes de que Javier llamara. 3 días sentada en mi pequeño piso, mirando el teléfono, esperando a que sonara. Cuando por fin lo hizo, su voz era diferente, más fría, más distante que nunca. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Sin un saludo, sin preguntar cómo estaba después de lo ocurrido en su boda. Sofía quiere disculparse. Claro que quería, pensé. Ahora que sabía quién era yo en realidad, de repente quería disculparse. «Iré a tu casa», dije en voz baja. «No». Su respuesta fue rápida, tajante. «Terreno neutral. Ese café en la calle de Serrano. En 1 hora».
La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo esa punzada familiar en el pecho que se había convertido en mi compañera constante a lo largo de los años. Así era como Javier hablaba con sus socios, no con su madre. Pero claro, Javier nunca había conocido realmente a su madre. No a la de verdad. Llegué pronto al café, escogiendo una mesa en un rincón donde pudiéramos tener privacidad. La lluvia de otoño golpeaba contra los cristales, en perfecta sintonía con mi estado de ánimo. Cuando Javier entró casi no lo reconocí. La alegría del día de su boda había desaparecido, reemplazada por algo más duro, más receloso. Sofía no estaba con él. ¿Dónde está tu mujer? Le pregunté mientras se sentaba frente a mí. Está asimilándolo todo. Le pidió un cortado a la camarera y luego me clavó una mirada que nunca antes le había visto. ¿Es verdad, mamá? ¿De verdad tienes miles de millones? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una mina antipersona. Había ensayado esta conversación en mi cabeza docenas de veces a lo largo de los años, pero ahora que estaba ocurriendo, me sentía totalmente desprevenida. Sí, dije simplemente. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar 30 años de planificación cuidadosa? De sacrificios que tu hijo nunca supo que hiciste. De una vida vivida en la sombra para proteger a la única persona que más importaba. Empezó después de que muriera tu padre, comencé con la voz firme a pesar del temblor de mis manos. ¿Recuerdas aquellos meses justo después del funeral? ¿Cómo trabajaba a todas horas? Recuerdo estar solo, dijo, y la amargura en su voz era profunda. Tenía 6 años. Tu padre no nos dejó nada más que deudas y una póliza de seguros que apenas cubrió los gastos del funeral. Tenía que elegir, encontrar una forma de sobrevivir o ver cómo lo perdíamos todo. Bebí un sorbo de mi café con leche ganando tiempo, recordando aquellos oscuros primeros días. Empecé a limpiar edificios de oficinas por la noche. Fue allí donde conocí a Ricardo Montoya. Tenía una pequeña inmobiliaria que pasaba por dificultades. Solía trabajar hasta tarde y hablábamos mientras yo limpiaba su despacho. Javier escuchaba ahora con una expresión indescifrable. Ricardo vio algo en mí. Me enseñó sobre el negocio inmobiliario, sobre oportunidades de inversión. Cuando se jubiló 5 años más tarde, me vendió su empresa por casi nada. Dijo que le recordaba a su hija. Esa era solo una parte de la verdad. Por supuesto, Ricardo había visto más que potencial en mí. Había visto desesperación, inteligencia y una ética de trabajo que rozaba la obsesión. También había visto a una mujer que haría cualquier cosa por asegurar el futuro de su hijo. Se me daba bien, Javier. Mejor que bien. Podía detectar propiedades infravaloradas, negociar acuerdos que otros no veían. En 10 años me había expandido del sector inmobiliario comercial a las promociones residenciales, y luego a las inversiones internacionales. Así que simplemente se te olvidó mencionarlo. Su voz empezaba a elevarse atrayendo las miradas de otros clientes. Dejaste que pensara que éramos pobres. Dejaste que fuera a la universidad con becas cuando podrías haber pagado ICADE. Ese era el meollo de la cuestión, la herida que había estado supurando durante décadas. Quería que tuvieras tu propia vida, dije inclinándome hacia adelante. Libre de cazafortunas, de gente que solo te viera como una fuente de ingresos. Quería que encontraras un amor que fuera real, no a alguien atraído por tu dinero. Javier se rió, pero no había humor en su risa, igual que Sofía. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Al intentar protegerlo de los cazafortunas, lo había hecho vulnerable a un tipo diferente de depredador. No tienes ni idea de lo que le hace a un niño crecer siendo rico, continué. He visto cómo destruye familias, cómo convierte a los niños en monstruos consentidos que nunca aprenden el valor del trabajo o de las relaciones auténticas. Así que en lugar de eso, me hiciste sentir que no valía nada, dijo en voz baja. ¿Sabes lo que era, mamá? Ver cómo a los otros niños los recogían sus padres mientras tú siempre estabas trabajando, perdiéndote cada función del colegio, cada reunión de padres. Pensé que no te importaba. Mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. Me importaba. Me importaba tanto que trabajé hasta la extenuación para construir algo para ti.
Cada noche hasta tarde, cada cena que me perdí, cada vez que elegí el trabajo en lugar de estar contigo, todo fue por ti. No. Javier negó con la cabeza. Fue por tu sentimiento de culpa, por tu necesidad de demostrar algo. Podrías haber encontrado un equilibrio, pero elegiste el dinero. Se equivocaba. Pero no podía contarle toda la verdad. Todavía no. No sabía nada de los abogados que había contratado para protegernos de la familia de su padre, que habían intentado alegar que él no era realmente su hijo. No sabía nada de la seguridad privada que había pagado durante aquellos primeros años, cuando los socios de su padre aparecieron buscando un dinero que, según ellos, les debía. No sabía nada del fondo fiduciario que había creado y que lo haría económicamente independiente al cumplir los 40, pasara lo que pasara con mi patrimonio. Sé que estás enfadado, dije en su lugar. Y tienes todo el derecho a estarlo. Cometí errores, Javier, pero todo lo que hice fue para protegerte. ¿Protegerme de qué? De tener una madre que estuviera presente. Las palabras dolieron porque encerraban una verdad. Había estado ausente física y emocionalmente. El imperio que había construido me había consumido, impulsada por el pánico de que si alguna vez bajaba el ritmo, si alguna vez bajaba la guardia, algo terrible le pasaría a la única familia que me quedaba. De gente como Sofía, dije en voz baja. El rostro de Javier enrojeció. Ni te atrevas. Sofía me quiere. Sofía me agredió en el banquete de tu boda, le recordé. Delante de 200 personas. Me humilló públicamente. ¿Es eso el amor para ti? Me estaba protegiendo de alguien que creía que era una madre egoísta y ausente. Y quizás tenía razón. Las palabras dieron en el blanco. Me recosté en la silla, sintiéndome de repente muy vieja y muy cansada. Quizás la tenía, asentí. Pero eso no cambia lo que hizo, ni lo que planea hacer ahora que sabe lo del dinero. La expresión de Javier vaciló por un instante con algo que podría haber sido duda, pero luego su mandíbula se tensó de nuevo, y supe que había perdido este asalto. Necesito tiempo para asimilar esto, dijo poniéndose en pie. Todo esto. Javier, espera. No, mamá. Durante 30 años me has estado mintiendo. Durante 30 años has dejado que creyera que teníamos dificultades mientras tú amasabas miles de millones. Necesito averiguar qué más has estado ocultando. Se marchó sin mirar atrás, dejándome sola en la mesa con mi café frío y el peso de 3 décadas de secretos. Afuera, la lluvia de otoño se había convertido en un aguacero frío, y observé cómo el vaho se formaba en los cristales mientras mi mente corría a toda velocidad. Javier estaba enfadado, confuso y herido. Lo entendía. Pero Sofía. Sofía era otra cosa. La forma en que me había mirado antes del ataque, la crueldad calculada de sus palabras, la naturaleza pública de la humillación, nada de eso fue espontáneo. Lo había planeado, lo que significaba que sabía de mi dinero antes de que aquel invitado lo soltara. La pregunta era, ¿desde cuándo lo sabía? Y más importante aún, ¿qué pensaba hacer con esa información ahora? Saqué el móvil y busqué en mis contactos hasta que encontré el número que necesitaba. Mateo Ramos había sido mi jefe de seguridad durante 15 años, un exmiembro de la Policía Nacional especializado en proteger a personas de alto patrimonio de amenazas, tanto externas como internas. Mateo, dije cuando respondió, necesito que investigues a fondo a una persona. Y necesito que se haga con discreción. Porque si Sofía pensaba que podía humillarme y luego volver a mi vida como si nada ahora que sabía que era rica, estaba a punto de aprender lo que Elena Vargas les hacía a las personas que amenazaban a su familia. El informe de Mateo Ramos llegó a mi escritorio exactamente 72 horas después de que lo solicitara. 3 carpetas de cartón, cada una más gruesa de lo que esperaba. Mientras abría la primera, el café se me enfrió al leer sobre la mujer con la que mi hijo se había casado. Sofía Fuentes, nacida en Sevilla, Andalucía, 28 años. Había abandonado la universidad 3 veces. Sin historial de empleo estable en los últimos 5 años. Lo que sí tenía era un patrón. Las fotografías fueron lo que me dejó helada. Mateo había logrado obtener imágenes de cuentas de redes sociales que Sofía había borrado, pero nada desaparece realmente de Internet cuando sabes dónde buscar. Ahí estaba ella en galas benéficas en Marbella, siempre del brazo de hombres distintos. Vestidos de diseñador, joyas caras,
fotos de vacaciones en primera clase, todo con hombres que eran significativamente mayores y, según las notas de Mateo, significativamente más ricos de lo que sus edades podrían sugerir. Alejandro de la Torre, 42 años, heredero de una fortuna farmacéutica. Salió con Sofía durante 8 meses antes de que ella desapareciera con 20.000 euros de su cuenta corriente personal. No se presentaron cargos. Miguel Torres, 39 años, dueño de 3 restaurantes de éxito en Barcelona. Su compromiso duró 6 meses, hasta que él descubrió que ella había estado usando sus tarjetas de crédito para financiar un estilo de vida que él nunca había autorizado. De nuevo, no se tomaron acciones legales. Daniel Romero, 35 años, emprendedor tecnológico. Su relación terminó abruptamente cuando su contable detectó transacciones inusuales en cuentas a las que Sofía tenía acceso. El patrón era claro y aterrador. Sofía era una profesional. No se trataba de una joven que se había enamorado de mi hijo y había descubierto que su familia tenía dinero. Se trataba de alguien que había elegido a Javier como objetivo específico, lo había estudiado y había planeado su acercamiento. Me temblaban las manos cuando cogí el teléfono. Tenía que llamar a Javier inmediatamente, enseñarle estos informes, hacerle entender con quién se había casado. Pero antes de que pudiera marcar, sonó el timbre. Javier estaba en el pasillo. Y por un instante mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás había venido a disculparse, a cerrar la brecha entre nosotros. Entonces vi a Sofía detrás de él, y esa esperanza murió. Mamá, dijo Javier con una voz cuidadosamente neutral. Tenemos que hablar. Me hice a un lado para dejarlos entrar, con la mente a toda velocidad. Los informes seguían extendidos sobre la mesa de mi comedor, pero primero tendrían que pasar por el salón. Rápidamente cerré las carpetas y las deslicé debajo de una revista. Me alegro de que hayáis venido, dije, aunque mirar a Sofía me producía escalofríos. Llevaba un sencillo vestido negro, el pelo recogido, maquillaje mínimo. La viva imagen de la inocencia herida. Por favor, sentaos. Sofía se sentó en el borde de mi sofá, como si tuviera miedo de ponerse cómoda. Javier permaneció de pie con la postura rígida. Sofía tiene algo que quiere decir, anunció él. La miré esperando. Se secó los ojos con un pañuelo de papel, aunque no vi ni rastro de lágrimas. Señora Vargas, comenzó con voz suave y temblorosa. Le debo la más profunda de las disculpas. Lo que hice en la boda no tiene excusa. Estaba sensible, abrumada, y dejé que mis sentimientos sobre la infancia de Javier nublaran mi juicio. Era una buena actuación. Si no hubiera visto esos informes, si no supiera lo que era en realidad, podría haberla creído. Ya veo, dije con cautela. La verdad es, continuó Sofía, mirando de reojo a Javier antes de volverse hacia mí, que sentía un gran instinto de protección hacia Javier porque sé lo mucho que sufrió sintiéndose abandonado. Cuando pensé que usted era simplemente bueno, cuando no entendía su situación, reaccioné mal. ¿Mi situación? Javier se movió incómodo. Se refiere a cuando pensábamos que tenías dificultades económicas. Antes de que supiéramos todo lo demás. Todo lo demás, repetí. ¿Te refieres a mi dinero? Su patrimonio, corrigió Sofía con delicadeza. Javier me habló de su imperio inmobiliario. No tenía ni idea, señora Vargas. Si lo hubiera sabido, ¿qué diferencia habría supuesto? Pregunté, genuinamente curiosa por ver cómo saldría de esta. Bueno, habría entendido por qué tuvo que trabajar tanto cuando Javier era joven. Construir un imperio empresarial requiere sacrificios. Ahora lo veo. Extendió la mano y tomó la de Javier. Los dos lo vemos. Observé el rostro de mi hijo mientras ella hablaba. Se estaba creyendo cada palabra. La duda que había visto en el café había desaparecido, reemplazada por el alivio. Quería creerse esta historia. Quería pensar que el ataque de su esposa había sido motivado por un amor protector en lugar de por un cálculo cruel. Es muy comprensivo por vuestra parte, dije. Por parte de los dos. Sofía sonrió y por un instante vi un destello frío en sus ojos. La familia es muy importante, ¿verdad? Ahora que sabemos la verdad sobre su éxito, espero que podamos empezar de nuevo. Quizás podría contarnos más sobre sus negocios. A Javier y a mí nos encantaría aprender.
Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Quería información sobre mis activos, mis inversiones, mi planificación de patrimonio. Ya estaba calculando, ya estaba planeando. Estaré encantada de compartirlo, mentí con suavidad. Pero quizás podrías contarme tú algo más sobre ti primero, Sofía. Tu familia, tus orígenes. Me doy cuenta de que sé muy poco sobre la mujer con la que mi hijo se ha casado. La sonrisa vaciló ligeramente. Oh, no hay mucho que contar. Crecí en Sevilla, soy una chica de pueblo. Mis padres fallecieron hace unos años. No tengo hermanos. Javier es realmente toda la familia que tengo ahora. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para presentarla como alguien vulnerable, sola, merecedora de protección y apoyo. Pero yo ya sabía la verdad. Sus padres estaban vivos y en buen estado de salud, viviendo en un modesto barrio a las afueras de Sevilla. Tenía 2 hermanos y una hermana, y todos habían cortado el contacto con ella hacía años por razones que Mateo todavía estaba investigando. Qué trágico, dije, perder a tus padres tan joven. Fue difícil, asintió ella, secándose de nuevo aquellas lágrimas inexistentes. Pero me enseñó lo valiosa que es la familia, lo importante que es aferrarse a las personas que quieres. Javier le apretó la mano y vi cómo la miraba. Protector, embelesado, completamente ciego a lo que estaba sucediendo delante de él. De hecho, continuó Sofía, Javier y yo hemos estado hablando del futuro, de tener hijos, de mantenerlos. Es maravilloso saber que tendrán una abuela de tanto éxito. Se me heló la sangre. Hijos. Ya estaba planeando su siguiente jugada, pensando en nietos que la atarían permanentemente a mi familia y a mi fortuna. Los hijos son una bendición, acerté a decir. Lo estamos intentando, añadió Javier. Y la franqueza en su voz me partió el corazón. Queremos formar una familia enseguida. ¡Qué maravilla!, dije, aunque por dentro estaba gritando. Necesitaba que se fueran. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para encontrar la forma de salvar a mi hijo de la trampa en la que se había metido voluntariamente. De hecho, dije, levantándome, tengo una conferencia con mis abogados en unos minutos sobre la actualización de mi planificación de patrimonio. Quizás podríamos continuar esta conversación en otro momento. La mirada de Sofía se agudizó al mencionar la planificación de patrimonio, aunque intentó ocultarlo. Por supuesto, no queremos entretenerla de asuntos importantes. Mientras recogían sus cosas para irse, Sofía se detuvo en la puerta. Señora Vargas, solo quiero que sepa lo mucho que significa para Javier que nos estemos reconciliando. Ha sufrido mucho por la distancia entre ustedes. Creo que saber la verdad sobre por qué trabajó tan duro le ayudará a sanar. Eso espero, dije. Después de que se fueran, recuperé los informes de Mateo y los extendí de nuevo, pero esta vez me centré en la cronología. ¿Cuándo había contactado Sofía a Javier por primera vez? Según el informe, se habían conocido en una cafetería cerca de su oficina hacía 18 meses. Ella le había derramado accidentalmente su bebida encima. Pero Javier trabajaba para Inversiones Vargas, no en la oficina principal. Había mantenido nuestra conexión familiar en secreto también allí. Era una filial que gestionaba algunas de mis inversiones inmobiliarias más pequeñas. Cualquiera que investigara mi imperio empresarial acabaría encontrando esa conexión. Lo había sabido. Lo había sabido desde el principio. Cogí el teléfono y llamé a Mateo de nuevo. Necesito vigilancia, dije cuando respondió. Cobertura las 24 horas para mi hijo y su mujer. Quiero saber a dónde van, con quién se reúnen, de qué hablan. Y Mateo, quiero saber sobre cualquier consulta legal que puedan buscar. ¿Abogados de sucesiones?, preguntó él. Entre otros. Me quedé mirando las fotografías de Sofía con sus anteriores víctimas. También necesito que contactes con estos hombres, los de su pasado. Quiero saber exactamente qué les hizo y por qué no presentaron cargos. Porque si Sofía pensaba que podía seducir y abrirse paso hasta mi fortuna interpretando el papel de esposa devota y futura madre, estaba a punto de descubrir que yo no había construido un imperio multimillonario siendo una ingenua. La guerra por el futuro de mi hijo no había hecho más que empezar, y yo pensaba ganarla. Pero mientras miraba las fotos de Javier y Sofía saliendo de mi edificio, él con el brazo rodeando la cintura de ella con la cabeza apoyada en su hombro,
me di cuenta de que ganar podría costarme lo único que de verdad me había importado en la vida. Mi relación con mi hijo podría no sobrevivir a esta batalla. Pero si la perdía, al menos sabría que lo había salvado de algo mucho peor. Los informes de vigilancia de Mateo llegaban cada mañana como un reloj, y cada uno me helaba la sangre un poco más. Sofía no estaba perdiendo el tiempo. 2 días después de su visita a mi piso, había convencido a Javier para que pidiera cita en Ramírez y Asociados, uno de los bufetes de planificación de patrimonio más prestigiosos de la ciudad, el mismo bufete que llevaba años intentando arrebatarme como cliente. 3 días después de eso, había comido con alguien a quien Mateo identificó como la doctora Isabel Serrano, una psiquiatra geriátrica especializada en evaluaciones de capacidad para clientes mayores y adinerados. Al final de la primera semana, sabía exactamente lo que Sofía estaba planeando. No iba solo a por mi dinero. Se estaba preparando para que me declararan incapacitada mentalmente. Una vez que Javier tuviera un poder notarial, ella lo controlaría por completo. Y a través de él, todo lo que yo había construido. Era brillante a su retorcida manera. Y podría haber funcionado si yo no hubiera pasado 30 años aprendiendo a anticiparme a la gente que me subestimaba. Estaba sentada en mi despacho, revisando las últimas fotos de la vigilancia, cuando mi asistenta, María, llamó a la puerta. Señora Vargas, su hijo está aquí. Dice que es urgente. Rápidamente guardé las fotos en un cajón y me recompuse. Hazlo pasar, por favor. Javier entró solo, lo cual me sorprendió. Durante la última semana, Sofía había estado pegada a él como una sombra. Parecía cansado, más viejo de alguna manera, y tenía ojeras. Mamá, tenemos que hablar, dijo sentándose en la silla frente a mi escritorio. Sobre tu salud. Ahí estaba. El primer movimiento. Mi salud está perfectamente, Javier, dije con calma. ¿Por qué lo preguntas? Sofía ha estado preocupada por ti. Cree que podrías estar teniendo algunos problemas de memoria. Casi me eché a reír. Por supuesto que lo creía. ¿Qué clase de problemas de memoria? Javier se removió incómodo. Mencionó que cuando hablasteis la semana pasada, parecías confundida con algunas cosas, que mezclabas fechas, que olvidabas conversaciones que habíais tenido. Nada de eso había ocurrido, pero podía ver con qué facilidad Sofía podía convencer a mi hijo de que sí. Quería creerla en todo lo demás, ¿por qué no en esto? Ya veo, dije. ¿Y qué cree Sofía que debería hacer con estos supuestos problemas de memoria? Cree que deberías ver a un médico, que te hagan una evaluación. Quizás considerar buscar ayuda para gestionar tus asuntos. Mis asuntos están perfectamente gestionados, Javier. ¿Lo están? Se inclinó hacia adelante y vi una preocupación genuina en sus ojos. Mamá, tienes 73 años, posees miles de millones de euros y vives sola en un piso pequeño. Eso no es normal. Era exactamente el argumento que esperaba. Presentar mi estilo de vida modesto como una prueba de un declive de mis facultades mentales, en lugar de una elección deliberada de vivir discretamente. Vivo de la manera que elijo vivir, dije. De la misma manera que he vivido durante 20 años. Pero esa es la cuestión, dijo Javier, elevando ligeramente la voz. Hace 20 años, yo pensaba que éramos pobres. Ahora descubro que has sido rica todo este tiempo. ¿Cómo sé qué más has estado ocultando? ¿Cómo sé si estás tomando buenas decisiones sobre cualquier cosa? Estudié el rostro de mi hijo, viendo la confusión y la preocupación genuinas en él. Sofía era buena. Había plantado semillas de duda que estaban creciendo exactamente como había planeado. ¿Qué te haría sentir mejor? Pregunté. Solo ve a un médico, mamá. Consigue un certificado de buena salud. Entonces todos podremos dejar de preocuparnos. ¿Todos? Quería decir, Sofía y yo. Solo queremos asegurarnos de que estás bien. Asentí lentamente como si lo estuviera considerando. Supongo que sería razonable. ¿Tienes a alguien en mente? Javier se relajó ligeramente. De hecho, Sofía encontró a alguien. La doctora Serrano. Se especializa en personas mayores. Tiene una reputación excelente. Claro que la tenía. La misma doctora Serrano que había comido con Sofía la semana anterior.
la que probablemente ya había sido informada sobre qué diagnóstico sería más útil para los planes de mi nuera. Preferiría elegir a mi propio médico, dije. La mandíbula de Javier se tensó. Mamá, no puedes seguir rechazando ayuda. Se trata de tu seguridad, de tu bienestar. Y de mi dinero. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Javier se sonrojó, pero no lo negó. No se trata de dinero, dijo, pero su voz carecía de convicción. Se trata de la familia, de asegurarse de que estás protegida. ¿Protegida de quién? ¿De mí misma? De gente que podría aprovecharse de ti. Ahora estaba de pie, caminando de un lado a otro frente a mi escritorio. ¿Tienes idea de lo vulnerable que eres? ¿De cuánta gente le encantaría poner sus manos en tu fortuna? Sí, dije en voz baja. La tengo. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró con más atención y por un momento vi un destello del chico inteligente que había sido. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que llevo 30 años protegiéndome a mí misma y a mi patrimonio, Javier. Significa que sé exactamente quién representa una amenaza para mi bienestar, y no son extraños. Entonces, ¿quién? Lo miré fijamente a los ojos. Pregúntate a ti mismo, ¿quién se beneficia más si me declaran incapacitada? ¿Quién obtiene el control de mi patrimonio si algo me pasa? ¿Quién sugirió la doctora que está presionando para la evaluación? ¿Quién ha estado tan preocupado por mi estado mental desde que se enteró de mi riqueza? Javier se quedó muy quieto. Estás hablando de mi mujer. Estoy hablando de patrones, Javier. De gente que elige como objetivo a personas adineradas para explotarlas económicamente. Eso es una locura, dijo, pero su voz había perdido firmeza. Sofía me quiere. Se casó conmigo antes de saber lo del dinero. ¿Lo hizo? La pregunta dio en el blanco. Vi la duda parpadear de nuevo en sus ojos, esta vez más fuerte. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás deberías preguntarte cómo una mujer sin trabajo y sin ahorros familiares pudo permitirse el vestido de diseñador que llevó en vuestra boda. ¿Cómo ha podido mantener el estilo de vida que lleva desde hace 2 años? ¿De dónde sale el dinero? Javier guardó silencio durante un largo momento procesando. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Incluso si eso fuera cierto, y no digo que lo sea, pero incluso si lo fuera, ahora es mi esposa. Estamos intentando tener hijos. No puedo simplemente. ¿No puedes simplemente qué? ¿Protegerte? Proteger a tus futuros hijos de alguien que los ve como una fuente de ingresos. Tú no la conoces como yo. Tienes razón. La conozco mejor. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una de las carpetas de Mateo. No el informe completo, Javier aún no estaba preparado para eso. Pero sí algunas de las pruebas más contundentes, las fotos de Sofía con sus anteriores víctimas, la documentación de su patrón. ¿Qué es esto? Preguntó Javier, tomando la carpeta con manos temblorosas. La verdad sobre la mujer con la que te casaste. Observé su rostro mientras pasaba las páginas, vi cómo el color desaparecía de sus mejillas, cómo sus manos comenzaban a temblar. Cuando llegó a las fotografías, ahogó un grito. ¿De dónde has sacado esto? Hice que la investigaran de la misma manera que investigo cualquier amenaza potencial para mi familia. Has hecho que investiguen a mi mujer. Su voz se elevaba de nuevo, pero ahora era por la conmoción más que por la ira. Hice que investigaran a una extraña que me agredió en la boda de mi hijo, corregí. Una extraña que de repente se interesó mucho en una reconciliación en cuanto se enteró de mi patrimonio. Javier se recostó en la silla, sin dejar de mirar las fotos. Estos hombres, ¿quiénes son? Sus objetivos anteriores. Todos adinerados, todos significativamente mayores que el perfil habitual de sus parejas. Y todos acabaron con menos dinero después de que sus relaciones con tu mujer terminaran. Esto no puede ser real. Tiene que ser algún tipo de error. Saqué el móvil y reproduje un archivo de audio. Mateo había sido minucioso en su investigación, incluyendo entrevistas con las víctimas anteriores de Sofía. Al principio era perfecta, dijo la voz de Alejandro de la Torre, cariñosa, atenta, me hacía sentir el hombre más importante del mundo. Pero echando la vista atrás, puedo ver lo calculado que fue todo.
Cada gesto, cada palabra, cada emoción estaba diseñada para que confiara en ella por completo. El rostro de Javier se descompuso mientras escuchaba. Cuando la grabación terminó, me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el día después de que vinisteis aquí con ella. Sospeché que algo iba mal desde el momento en que me agredió, pero necesitaba pruebas. ¿Y no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿O me habrías acusado de intentar destruir tu matrimonio por celos? Guardó silencio porque ambos sabíamos la respuesta. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó finalmente. Eso depende. ¿Quieres salvar tu matrimonio o salvarte a ti mismo? Quiero salvar las dos cosas. Eso no es posible, Javier. No con alguien como Sofía. La gente como ella no cambia. Solo se vuelven mejores ocultando lo que son. Se levantó bruscamente, todavía aferrado a la carpeta. Necesito tiempo para pensar. Necesito asimilar esto. El tiempo es algo que quizás no te sobre, le advertí. Ya ha concertado citas con abogados y médicos. Sea lo que sea que esté planeando, está avanzando rápidamente. Lo sé. Es que pensaba que por fin tenía una familia, alguien que me quería. El dolor en su voz me partió el corazón. Tienes una familia, Javier. ¿Me tienes a mí? ¿Te tengo? Porque durante 30 años, me has estado mintiendo sobre quién eres. Te he estado protegiendo. Hay una diferencia. ¿La hay? Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Ya no sé en quién confiar, mamá. No sé qué es real. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi despacho durante un largo rato, mirando las pruebas esparcidas sobre mi escritorio. Había plantado las semillas de la duda, pero necesitaba hacer más. Sofía no se rendiría fácilmente y Javier seguía siendo vulnerable a su manipulación. Cogí el teléfono y llamé a Mateo. Necesito que aceleres la investigación, dije. Y necesito que conciertes una reunión con alguien de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Si Sofía ha estado haciendo esto a múltiples víctimas, podría haber base para delitos económicos a nivel nacional. Quiere que detengan a la esposa de su hijo. Quiero salvar a mi hijo antes de que sea demasiado tarde. Porque a veces proteger a las personas que quieres significa tomar decisiones que nunca te perdonarán. Y a veces ser madre significa estar dispuesta a ser la villana en la historia de tu hijo, siempre y cuando él sobreviva para tener una historia que contar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Javier. 2 semanas viendo los informes de vigilancia de Mateo, viendo a mi hijo volverse cada vez más distante y con la mirada vacía, mientras Sofía aumentaba la presión. Se había mudado con él a un piso de lujo en el centro de Madrid, pagado, ¿con qué dinero?, me preguntaba yo, y había empezado a presentarle a Javier asesores financieros especializados en la gestión de patrimonios familiares. La trampa se estaba cerrando a su alrededor, y él o no podía verlo o no quería verlo. Fue entonces cuando decidí forzar la situación. Llamé a Javier un jueves por la tarde. Modulé mi voz cuidadosamente para sonar un poco confusa, algo frágil. Javier, soy tu madre. Me preguntaba, ¿podríais venir Sofía y tú a cenar el sábado? Siento que necesitamos aclarar las cosas entre nosotros. Hubo una larga pausa. Mamá, ¿estás bien? Suenas. Estoy bien, cariño. Solo cansada. Toda esta situación me está pesando mucho. Creo que Sofía tenía razón. Quizás sí que necesito empezar a hacer algunos cambios. Planificar el futuro. Prácticamente pude oír su alivio a través del teléfono. Claro que iremos. ¿A qué hora? A las 9. Y Javier, me gustaría hablar de mi planificación de patrimonio con los dos. Creo que es hora de que empiece a confiar en la familia para que me ayude a tomar decisiones importantes. Después de colgar, llamé a Mateo. Sábado por la noche. Necesito vigilancia completa de audio y vídeo en mi piso. Cámaras ocultas, micrófonos direccionales, todo. ¿Qué está planeando? Voy a dejar que Sofía se ahorque con su propia soga. El sábado por la noche llegó gris y con una llovizna fina. Había pasado el día preparándome, no solo la cena, sino la actuación que estaba a punto de ofrecer.
Me vestí con ropa que me quedaba ligeramente grande, me maquillé descuidadamente y me dejé el pelo un poco alborotado. Necesitaba parecer una mujer cuyas facultades mentales estaban en declive. Javier y Sofía llegaron puntuales. Javier parecía nervioso, mirando constantemente de su mujer a mí, como si esperara una explosión. Sofía, por otro lado, parecía triunfante. Vestía elegante pero discreta, interpretando el papel de la nuera preocupada. Señora Vargas, dijo, tomando mis manos entre las suyas mientras me daba 2 besos. Parece cansada. ¿Se encuentra bien? Oh, ya sabe cómo es esto a mi edad, dije, dejando que mi voz temblara ligeramente. Unos días son mejores que otros. Gracias a los dos por venir. Significa mucho tener a la familia cerca. La cena fue un estofado de ternera, el plato favorito de Javier desde niño, aunque lo cociné de más a propósito y dejé que las verduras se ablandaran demasiado. Pequeños detalles que apoyarían la narrativa de un declive de mis capacidades. Está delicioso, mamá, dijo Javier con lealtad, aunque pude ver cómo le costaba tragar la salsa, excesivamente salada. ¿De verdad? No estaba segura con las especias. Últimamente tengo problemas con las recetas. Ayer le puse azúcar al café 3 veces y no podía recordar haberlo hecho. Los ojos de Sofía se iluminaron con interés. Eso debe de ser frustrante. ¿Ha considerado buscar ayuda? Quizás alguien que le asista con la cocina y las tareas del hogar. No lo sé, dije, empujando la comida en mi plato con aire indeciso. Siempre he sido tan independiente, pero últimamente me siento tan confundida con las cosas. Las finanzas especialmente. Todos esos números y cuentas. Es abrumador. Javier y Sofía intercambiaron una mirada. El anzuelo estaba echado. Quizás podríamos ayudar, sugirió Sofía con delicadeza. Javier es muy bueno con los asuntos financieros, ¿verdad, cariño? Javier asintió, aunque parecía incómodo. Si quieres, mamá, podría echar un vistazo a tu cartera de inversiones solo para asegurarme de que todo está en orden. ¿Lo harías? Sería un alivio tan grande, alargué la mano sobre la mesa y le di una palmadita en la suya. Sabes, he estado pensando en lo que dijiste antes, sobre ver a un médico, sobre poner mis asuntos en orden. ¿De verdad? Sofía se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su entusiasmo. Pedí cita con esa doctora que recomendaste, la doctora Serrano. Y hablé con mi abogado sobre actualizar mi testamento. Es una noticia maravillosa, dijo Sofía, su voz cálida con falsa preocupación. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Había llegado el momento que había estado construyendo. Dejé que mi rostro se contrajera ligeramente, como si estuviera a punto de llorar. Estoy tan avergonzada, susurré. Todos estos años he sido una madre terrible para Javier. Siempre trabajando, perdiéndome todo lo importante. No merezco llamarme su madre. Mamá, no digas eso, protestó Javier. Pero podía ver la mente de Sofía trabajando a toda velocidad. No, es verdad. Y ahora, al final de mi vida, quiero arreglarlo. Quiero asegurarme de que estéis bien cuidados. Tú, Sofía, y vuestros futuros hijos. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Javier. Respiré hondo con un temblor fingido. Estoy diciendo que quiero transferirte la mayor parte de mi patrimonio ahora, mientras todavía esté viva para verte disfrutarlo. La doctora Serrano me explicó que es común que las personas de mi edad empiecen a tener problemas para gestionar decisiones financieras complejas. Es mejor ceder el control mientras todavía puedo tomar esa decisión por mí misma. Sofía no pudo contenerse más. Eso es muy sabio, señora Vargas. Tantas personas mayores esperan demasiado y luego sus familias tienen que tomar decisiones difíciles por ellas. Exactamente, asentí. Mucho mejor así. Estaba pensando en transferir alrededor del 60% de mis activos líquidos de inmediato. Quizás creando un fideicomiso con Javier como beneficiario principal y contigo como cofideicomisaria. Sofía. Javier parecía atónito. Mamá, esos son cientos de millones de euros. Dinero que debería haber estado compartiendo contigo desde el principio, dije, secándome los ojos con una servilleta. Fui tan egoísta, tan centrada en construir mi imperio, que olvidé lo que de verdad importaba, la familia. Sofía prácticamente resplandecía.
Este es un gesto tan generoso y tan práctico. Javier, tu madre está demostrando una verdadera sabiduría aquí. Supongo, dijo Javier lentamente. Pero mamá, ¿estás segura? Es una decisión enorme. Estoy segura, afirmé con rotundidad. De hecho, me gustaría empezar con el papeleo lo antes posible. Quizás esta misma semana. Tengo cita con la doctora Serrano el martes para la evaluación de capacidad, y me gustaría tenerlo todo firmado antes de esa fecha. ¿Por qué antes? Preguntó Javier. Dejé que mi voz se volviera queda y asustada. Por si encuentra algo malo en mí. Si hay problemas con mi memoria o mi juicio, quiero saber que tomé esta decisión mientras todavía era yo misma. Sofía se inclinó y me apretó la mano. Eso es muy considerado, señora Vargas. Muy responsable. Solo hay una cosa, añadí, como si se me acabara de ocurrir. Mi abogado insiste en que grabemos nuestra conversación sobre la transferencia. Protección legal, dice él, para demostrar que estoy tomando esta decisión libremente y con pleno entendimiento de lo que hago. Por un instante la máscara de Sofía se resquebrajó. Vi el cálculo en sus ojos, luego la cautela. Pero la codicia venció. Por supuesto, dijo con suavidad. La total transparencia es siempre lo mejor en estas situaciones. El resto de la cena transcurrió en una vorágine de planificación. Sofía sugirió abogados que podrían agilizar el proceso. Mencionó asesores financieros que podrían ayudar a gestionar la transición. Incluso sacó a relucir la posibilidad de que Javier asumiera un papel más activo en las operaciones de mi empresa. Cuando se preparaban para irse, Sofía me abrazó cálidamente. Señora Vargas, quiero que sepa cuánto significa esto para Javier, para los dos. Nos está haciendo un regalo maravilloso. Es lo menos que puedo hacer, dije, después de todos los años que perdí con mi hijo. Javier me dio un beso de despedida en la mejilla, y vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. Esperanza. Creía genuinamente que esta era su madre intentando enmendar sus errores, intentando reconstruir su relación a través de la generosidad. No tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar la destrucción total de su esposa. Después de que se fueran, me senté en mi piso durante exactamente 1 hora. Luego llamé a Mateo. ¿Lo tienes todo? Vídeo y audio nítidos. Ha mordido el anzuelo por completo. Bien. Ahora necesito que contactes con la inspectora Carmen Ríos de la UDEF. Sí, ya sé que no tienen relación. Dile que tengo pruebas de un plan en marcha para estafar a una persona mayor. Dile que tengo grabaciones de vigilancia de la autora discutiendo planes específicos para manipular una evaluación de capacidad y obtener el control de un patrimonio mediante coacción. ¿De verdad va a seguir adelante con esto? Pensé en el rostro esperanzado de Javier, en los nietos que Sofía planeaba usar como palanca emocional, en las décadas de cuidadosa planificación que ella intentaba deshacer. Cometió un error, dije. Asumió que como tengo 73 años y vivo modestamente, debo de ser débil. Confundió la apariencia con la realidad. Y Javier, esa era la pregunta que me había estado atormentando. Mi hijo me odiaría por esto. Puede que nunca me perdonara, pero sería libre. Javier lo entenderá con el tiempo. Y si no lo hace, bueno, al menos estará vivo y económicamente seguro para odiarme. Porque a veces ser madre significa salvar a tus hijos de sí mismos, incluso cuando no pueden ver el peligro, incluso cuando nunca te lo agradecerán. El martes por la mañana, la doctora Serrano se encontraría explicándole a la policía por qué había aceptado proporcionar un diagnóstico predeterminado. Sofía descubriría que las víctimas mayores no siempre son tan indefensas como parecen. Y Javier aprendería que el mayor acto de amor de su madre no fue darle dinero, sino arrebatarle a la mujer que lo habría destruido. El juego casi había terminado. Solo tenía que sobrevivir a la jugada final. La llamada llegó a las 6 de la mañana del martes. La voz de Javier era áspera, temblorosa, apenas reconocible. Mamá, han detenido a Sofía. Yo ya estaba vestida, esperando. Llevaba despierta desde las 4, sabiendo que este momento llegaría. ¿Qué ha pasado? Pregunté aunque sabía exactamente lo que había pasado. La policía se había movido más rápido de lo que esperaba. Han venido agentes a nuestro piso a las 5 de la mañana. Tenían una orden judicial.
Dicen que está acusada de estafa a mayores, asociación ilícita y algo sobre delitos económicos a nivel nacional. Se le quebró la voz. Mamá, me enseñaron cosas. Documentos, grabaciones, pruebas de otras personas a las que les ha hecho esto. ¿Dónde estás ahora? En comisaría. Querían interrogarme, pero mi abogado dice que no soy sospechoso, solo una víctima. La palabra salió amarga, llena de autodesprecio. Ven a casa, Javier. Ven a mi piso. No sé si puedo mirarte a la cara ahora mismo. Ven de todos modos. 2 horas después mi hijo estaba en mi puerta, con la apariencia de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su ropa estaba arrugada, el pelo revuelto, los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, su rostro se descompuso. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó. Siéntate, cariño. ¿Cuánto tiempo? Desde el día después de tu boda. Se hundió en mi sofá con la cabeza entre las manos. Llevas semanas sabiendo que mi mujer era una delincuente y no me lo dijiste. Intenté decírtelo. No quisiste escuchar. Podrías haberlo intentado con más insistencia. ¿Podría? Me senté frente a él. ¿Qué habrías hecho si te hubiera enseñado esas pruebas hace 2 semanas? ¿Me habrías creído o me habrías acusado de contratar investigadores para destruir tu matrimonio por celos? Javier guardó silencio porque ambos sabíamos la respuesta. La inspectora que me interrogó dijo finalmente, me contó que Sofía lleva haciendo esto al menos 5 años. Múltiples víctimas en varias comunidades autónomas. Creen que robó más de 2 millones de euros a los hombres que eligió como objetivo antes que a mí. Lo sé. ¿Y tú también lo sabías? Sí. Dios mío, mamá. Me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Sabes lo que se siente al descubrir que todo tu matrimonio ha sido una mentira? Que la mujer que creías que te amaba solo estaba calculando cuánto valías. Se me rompió el corazón por él. No, Javier. No sé lo que se siente, pero sé lo que se siente al ver cómo a tu hijo lo está destruyendo alguien que finge quererlo. Parecía tan perfecta, tan comprensiva con mi infancia, con nuestra relación. Me hizo sentir que por fin alguien lo entendía, ¿sabes? Como si alguien por fin comprendiera por qué estaba enfadado contigo. Eso es lo que hace la gente como Sofía. Encuentran tus heridas y te hacen creer que ellas son la medicina. Javier se levantó y caminó hacia mi ventana, mirando la ciudad a sus pies. Está embarazada, mamá. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Me lo dijo la semana pasada. Dijo que quería esperar a después de la cena contigo para anunciarlo. Dijo que quería que fuéramos una familia unida antes de traer un bebé al mundo. Su risa fue hueca. Probablemente hasta eso era mentira. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Un bebé habría sido la palanca de presión definitiva. Lo único que habría atado a Javier a Sofía para siempre, independientemente de lo que descubriera sobre su pasado. La policía querrá verificar eso, dije con cuidado. Si está mintiendo sobre el embarazo, y si no lo está, si de verdad hay un bebé. No tenía una respuesta para eso. La idea de que mi nieto naciera de una mujer como Sofía era casi insoportable. Lo resolveremos, dije. Paso a paso. Javier se volvió hacia mí con la expresión endurecida. ¿Lo haremos? Porque estoy empezando a preguntarme si puedo confiar en alguien. Tú me mentiste toda mi vida sobre quién eras. Sofía me mintió sobre quién era ella. ¿Cómo se supone que voy a saber que es real? Empiezas por preguntarte quién se beneficia de las mentiras, dije. Yo mentí para protegerte de cazafortunas. Sofía mintió para explotarte. La intención importa, Javier. ¿Importa? Porque, de cualquier manera, siento que no conozco mi propia vida. Me levanté y me acerqué a él. Entonces déjame que te cuente tu vida. Déjame que te cuente la verdad que debería haberte contado hace años. Durante las 2 horas siguientes se lo conté todo. Sobre las deudas de su padre y los hombres que vinieron a buscar dinero después del funeral. Sobre las noches en las que tuve 3 trabajos para mantenernos a flote mientras estudiaba cursos de gestión inmobiliaria. Sobre las amenazas de la familia de su padre, que intentaron alegar que él no era realmente de su sangre y que, por lo tanto,
no merecía nada de la herencia. Le hablé del fondo fiduciario que había establecido y que lo haría económicamente independiente al cumplir los 40, de las fundaciones de becas que había creado en su nombre. Del edificio de apartamentos que había comprado frente a su colegio de primaria para poder verlo durante el recreo desde la ventana de mi despacho cuando no podía estar allí en persona. ¿Me estabas observando?, preguntó con un hilo de voz. Todos los días que podía. Te vi marcar tu primer gol en fútbol. Te vi caerte de la bicicleta y volver a levantarte. Vi cómo defendías a ese niño al que los mayores estaban acosando. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. Yo estaba allí, Javier. Quizás no de la forma en que me necesitabas, pero siempre estaba observando, siempre protegiendo, siempre queriéndote. Javier también estaba llorando. ¿Por qué no me contaste nada de esto? Porque quería que estuvieras orgulloso de tus propios logros. Quería que supieras que te querían por quien eras, no por lo que podías heredar. Y porque me aterrorizaba que si sabías lo del dinero, atraerías a gente como Sofía. Gente como Sofía me encontró de todas formas. Sí, pero al menos ahora sabemos quién es en realidad. Mi teléfono sonó interrumpiéndonos. Era la inspectora Ríos. Señora Vargas, quería ponerla al día de la situación. Hemos detenido también a la doctora Serrano. Ha estado proporcionando evaluaciones de capacidad fraudulentas a cambio de dinero. Y hemos confirmado que Sofía Fuentes no está embarazada. La prueba que le enseñó a su hijo fue comprada por Internet. Cerré los ojos aliviada. Gracias por informarme. ¿Hay algo más? La señorita Fuentes alega que usted orquestó toda esta situación para tenderle una trampa. Dice que la amenazó y la coaccionó para que tuviera la conversación que grabamos. ¿Usted la cree? Ni por un segundo, pero quería que supiera que no se va a rendir sin luchar. Después de colgar, Javier me miró con una extraña expresión. Sigue mintiendo. Incluso ahora, incluso pillada con las manos en la masa, sigue mintiendo. Es lo que hace. Es lo que es. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo pudiste ver a través de ella cuando yo no pude? Lo pensé por un momento. Porque he pasado 30 años aprendiendo a reconocer las amenazas para mi familia. Porque he hecho de mi trabajo el estudiar a las personas que harían daño a la gente que quiero. Y porque a veces ser madre significa desconfiar de todo aquel que dice querer a tu hijo. Javier guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: voy a necesitar terapia para aprender a confiar de nuevo en la gente, para aprender a confiar en mí mismo. Es una decisión inteligente. Y quiero saberlo todo sobre tus negocios, todo sobre las finanzas de nuestra familia. Se acabaron los secretos. De acuerdo. Y quiero trabajar para ti. Un trabajo de verdad, no un puesto inventado. Quiero aprender cómo construiste este imperio, cómo lo protegiste, cómo me protegiste a mí. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi algo que no había visto desde que era un niño: curiosidad, determinación, la chispa de inteligencia que Sofía había estado atenuando sistemáticamente. ¿Estás seguro? No es un trabajo fácil. Construir algo real, proteger algo valioso. Requiere sacrificio. Estoy seguro, hizo una pausa. Y mamá, siento mucho las cosas que dije por no confiar en ti, por traerla a nuestras vidas. No tienes que disculparte por ser humano, Javier. Por querer amar, por creer en alguien que parecía ofrecerlo. Eso no es un defecto en tu carácter. Es la prueba de que tienes un buen corazón. Incluso después de todo lo que hizo, una parte de mí todavía. Quiero decir, pensaba que la amaba. Amabas a la persona que creías que era. Esa persona nunca fue real, pero tus sentimientos sí lo fueron. Llorar esa pérdida no es una debilidad. 6 meses después, Javier y yo estábamos sentados en mi despacho, nuestro despacho ahora, revisando los informes trimestrales. Se había volcado en aprender el negocio con la misma intensidad que una vez había aplicado para ganarse la aprobación de Sofía. Pero ahora, esa energía estaba construyendo algo real, algo duradero. La promoción de Bilbao va adelantada, informó. Y la iniciativa de viviendas sostenibles está atrayendo a inversores más rápido de lo que habíamos proyectado. Bien. ¿Y el programa de becas? Totalmente financiado para la próxima década.
Ya hemos concedido ayudas a más de 200 estudiantes. Lo observé trabajar. A este hijo que había creído perder, y sentí algo que no había experimentado en años. Una paz completa. El imperio que había construido siempre había sido para asegurar el futuro de Javier. Ahora se trataba de construir ese futuro juntos. Javier, dije, quiero que sepas una cosa. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, incluso los errores, todo ha merecido la pena para llegar a este momento. Levantó la vista de sus informes y sonrió. Lo sé, mamá. Y por primera vez en mi vida, entiendo de verdad lo que eso significa. Sofía había sido condenada a 8 años de prisión. La doctora Serrano había perdido su licencia y se enfrentaba a sus propios cargos. Javier había conseguido la anulación de su matrimonio en lugar del divorcio, borrando legalmente una relación que nunca había sido real. Pero más importante que todo eso, habíamos encontrado el camino de vuelta el uno al otro. No como la madre y el hijo que habíamos sido, heridos, distantes y llenos de malentendidos, sino como la familia que estábamos destinados a ser. A veces el mayor acto de amor es dejar que alguien te odie hasta que esté preparado para entender. A veces proteger a las personas que te importan significa estar dispuesto a ser el villano de su historia. Y a veces, si tienes mucha suerte, al final se dan cuenta de que el villano era, en realidad, el héroe desde el principio. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, recogiendo sus informes. Miré por la ventana la ciudad que se extendía a nuestros pies, el imperio que estábamos construyendo juntos. El futuro que por fin, era verdaderamente nuestro. Todo, dije. Lo construiremos todo. Y ahora siento curiosidad por vosotros, los que escucháis mi historia. ¿Qué haríais en mi lugar? ¿Habéis pasado alguna vez por algo similar? Contadme en los comentarios. Y mientras, os dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que sin duda, os sorprenderán. Gracias por haber llegado hasta aquí.